En este nuevo vídeo vamos a ver cómo podemos calcular los divisores de un número ya factorizado. Si nos dan un número factorizado, podemos calcular divisores suyos de la siguiente forma. Elegimos algunas o todas de las bases que forman su expresión factorizada. Es decir, si tengo una serie de potencias, pues yo puedo coger una, puedo coger dos o puedo coger las que considere. Para dichas bases siempre tenemos que elegir un exponente que sea igual o menor al que tenga cada una de ellas. Nunca puedo elegir uno que sea mayor, porque entonces ya no sería divisor. Como ejemplo, pues fijaos, nos dice el ejemplo, calcula algunos divisores del número 360, que se factoriza como 2 al cubo por 3 al cuadrado y por 5. Entonces, las bases que podemos elegir, como veis, son el 2, el 3 y el 5. Y como exponentes podemos elegir, para la base 2, podemos elegir desde el 1 hasta el 3. Es decir, yo no podría poner 2 elevado a la cuarta, porque eso ya no sería divisor del número 360. Para el 3 podemos coger exponentes desde 1 hasta 3. Y para el 5 solamente podemos escoger el 5 elevado a 1. Entonces, algunos divisores serían 2 al cuadrado, es decir, solamente cojo el 2 y una potencia menor que 3, 2 al cuadrado. Pues ese sería un divisor de 360. 2 por 3 al cuadrado. Como veis, he cogido 2 de las bases y el exponente 1 para la primera y 2 para la segunda. Estoy dentro de los rangos, puedo cogerlo sin ningún problema. 2 por 5, que da 10. Y finalmente, pues 3 por 5, que sería otro de los divisores. Cojo el 3 elevado a 1 y el 5. Es decir, yo puedo combinar sin elegir bases diferentes a las que tienen la factorización y sin coger exponentes superiores a los que cada una tiene la factorización. A continuación, en los siguientes ejemplos, vamos a ver cómo se pueden calcular todos los divisores de un número ya factorizado. Vamos a ello. Tenemos aquí, como podéis ver, el número 2 al cuadrado por 3 al cubo. Si quisiéramos calcular el valor del número, simplemente tendríamos que hacer 2 al cuadrado, que son 4, por 3 al cubo, que son 27. Este número ya nos salió en su momento y es el número 108. Bien, pues vamos a calcularle los divisores de 108. Como veis, podemos elegir 2s o 3s como bases. Y para el 2 puedo actuar con 2 elevado a 1 o 2 elevado a 2. Para el 3 puedo actuar con 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 o 3 elevado a 3. Por tanto, empezamos. El primer divisor es el 1, que ese sabemos que los tienen todos. Es decir, no cogemos ninguna de las potencias. Por tanto, el divisor sabemos que es 1. Otro divisor sería el 2, que es 2 elevado a 1. Y otro sería 2 al cuadrado. Ahora, con los 3 tendría 3, 3 elevado al cuadrado y 3 al cubo, que serían todas las posibles potencias de 3 que podría coger. Bien, si las combinamos, pues vamos a ver cuáles combinan con este. Pues con ese combinarían el 2 con el 3, es decir, esta con esta, el 2 con el 3 al cuadrado, 2 por 3 al cuadrado, y el 2 con el 3 al cubo. Esto podríamos calcular el valor numérico y encontraríamos el valor del divisor. Pero serían estos, como podéis ver. Con el 2 al cuadrado, pues combinarían 2 al cuadrado por 3, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y 2 al cuadrado por 3 al cubo. Estos serían todos los divisores que tiene. Si queremos calcular el valor numérico, pues este, por ejemplo, sería 6, este sería 18, este sería 54, este sería 12, este sería 36 y este sería el propio 108. ¿De acuerdo? Este obviamente sería el 27, este sería el 9 y este sería el 4. Y así los tendríamos calculados todos si quisiéramos hacerlo de esta forma. Como veis, es una alternativa al proceso de división que conocíamos, de calcular los divisores haciendo las divisiones, y en algunos casos pues, puede resultarnos bastante cómodo y sencillo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos aquí este número, 3 por 5 al cubo, que en esta ocasión no vamos a calcular su valor, simplemente vamos a limitarnos a calcular los divisores. Pues el primero, como ya sabemos, sería el 1. Luego podríamos poner el 3. Y ahora tendríamos el 5 al cuadrado, que sabemos que son 25, el 5 al cubo, que sabemos que son 125. Y ahora, ¿cuáles combinan con el 3? Es decir, cojo las potencias de 3 y voy a combinarlo con el resto de potencias de 5. Pues sería el 3 por 5, que sabemos que es 15, el 3 por 5 al cuadrado, que sabemos que son 75,
y finalmente el 3 por 5 al cubo, que es el propio número, y que es 375. Al final sí que lo hemos calculado. Vamos a ver ahora un último ejemplo y con ello terminaremos el vídeo. Como veis, tenemos aquí otro número factorizado, que no vamos a calcular tampoco el valor numérico, ni vamos a calcular tampoco el valor de los divisores que nos vayan saliendo, por no alargar el vídeo. Entonces serían, el primero es el 1, después tendría el 3, que no tiene más que esa potencia, el 5, que no tiene más que esa potencia, y luego tendríamos el 7 y el 7 al cuadrado, que este sabemos que es 49. El 3, ¿con quién combina? Pues combina con el 5, 3 por 5. Combina con el 7, 3 por 7. Y combina con el 7 al cuadrado, 3 por 7 al cuadrado. Pero es que también puedo hacer combinaciones de 3, es decir, puedo combinar este y con este. Y tendría 3 por 5 y por 7. Pero es que también puedo hacer 3 con 5 y con 7 al cuadrado. Y tendría 3 por 5 y por 7 al cuadrado, que sería todos los divisores que llevan el 3, y el 3 y el 5. Ahora, el 5 lo podría combinar con el 3, pero tendría todos estos, es decir, no puedo volver hacia atrás. Es decir, el 5 solo lo voy a poder combinar con los que tiene debajo. Y es el truco, es decir, cojo este y lo combino con todos los que tiene debajo. Cojo este, lo combino con todos los que tiene debajo. Y ahora cogería el 7, me salto sus potencias y combinaría con los que tuviera debajo, obviamente. Es decir, este 3 no lo podría combinar con sus potencias si hubiera más, tendría que combinarlo con las restantes. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces el 5 con los 3 ya no, porque ya está hecho del paso anterior. Por tanto, podría combinar el 5 con el 7 y el 5 con el 7 al cuadrado. Y ya lo tendríamos. Ya no habría más divisores posibles. Recordad, el truco es, cojo una potencia y la combino con todas las restantes de base diferente. Por ejemplo, el 3 lo combino con el 5, con el 7 y con el 7 al cuadrado. Y luego el 3 lo puedo combinar con el 5, con el 7. El 3 lo puedo combinar con el 5 y con el 7 al cuadrado. Y así voy obteniendo todas las posibles opciones y todas las posibles situaciones. Y después me salto al siguiente, una vez que haya terminado las posibles combinaciones. El 5 lo puedo combinar con el 7 o con el 7 al cuadrado y me dan estos dos. Y ya no habría más combinaciones. Si os dais cuenta, esta combinación sería ya el número completo también, que es también uno de los divisores. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido el procedimiento. No es excesivamente complicado, pero sí puede ser lioso a la hora de combinar. Recordad siempre combinar cada potencia de una base con todas las potencias de las restantes bases. Y así probablemente no os dejéis ninguno. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido a obtener divisores para un número factorizado, todos los divisores para un número factorizado, y que lo apliquéis en vuestra vida diaria si necesitáis calcular divisores para un número que no esté desarrollado. Hasta luego.